Buenos días a todos ustedes. Cuando llegamos al Senado de la República, hicimos el compromiso con el pueblo de México de realizar una investigación sobre la crisis del huevo, el por qué había subido tan estratosféricamente de precio. En aquel entonces planteábamos que el pueblo necesitaba saber, necesitaba conocer el porqué de esa manera como se hicieron las cosas. De repente se vio sin la posibilidad de poder accesar a la principal proteína que come la gente pobre de este país, que es el huevo. Después de 2 mesas de trabajo, la primera que tuvimos con investigadores de diferentes instituciones, como la Universidad de Chapingo, el CEDERSA de la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, y la segunda mesa que hicimos con productores y con gente del gobierno representados por Senacica y gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos llegado a las siguientes conclusiones que es necesario que nuestro pueblo conozca para que se forme su criterio y a partir de formarse ese criterio señale con índice de fuego si alguien atentó de manera dolosa contra su derecho fundamental a la alimentación. El principal argumento que utilizó el gobierno federal y todos aquellos que se coludieron para incrementar el precio del huevo fue que se había desatado una epidemia de gripe aviar exclusivamente en el estado de Jalisco y concretamente en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, y que a partir de esta epidemia de gripe aviar había un desabasto descomunal de huevo y que este desabasto había generado que el precio subiera de manera dramática y escandalosa como sucedió. ¿Qué dice la gente de ciencia con respecto a la gripe aviar y qué dice Senacica? Le hicimos un cuestionario a Senacica y a la Zagarpa y en este cuestionario le preguntamos cuándo, cómo y por dónde entró la gripe aviar a México. El ciudadano de Senacica que nos acompañó ese día señala que fue a partir de un ave migratoria. Hubo una discusión en ese momento con el doctor, con el médico veterinario de Huevo San Juan y le señala, primero, que las aves migratorias llegan a este país en el mes de noviembre y se van en el mes de marzo, y que la gripe detona a fines de mayo y principios de junio, y que entonces no había gripe aviar, no había, aves migratorias en México. Le pregunté al ciudadano especialista de gripe aviar que llegó de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Zootecnia, Veterinaria y Zootecnia, su opinión, y él dice que es imposible, escuchen bien, que es imposible que un gripe de baja patogenidad como el que se dice que traía esa ave migratoria haya mutado a un virus de alta patogenidad como es el H7N3, que es el responsable de la ejecución y del sacrificio de las gallinas, que necesariamente el virus pasa por una fase intermedia y que en esa fase intermedia la Senacica debió de haber advertido esta situación y que también debió de haber advertido a los productores de huevo, a los granjeros, decirles, cuidado porque en Jalisco está un virus con estas características, para que los granjeros implementaran medidas precautorias
y poder prevenir el desastre que después se les vino. Esto es algo parecido a que si el servicio meteorológico no informa de que hay presencia de un huracán y este huracán llega y devasta lugares donde hay población, la gente que estaba en la mesa decía, ¿es responsable o no el servicio meteorológico? Pues por supuesto que es responsable por no advertir. Bueno, pues es responsable o no Senacica por dejar en estado de indefensión a todos los productores de huevo del estado de Jalisco. Tan es responsable que se sacrificaron 22.5 millones de gallinas. 22.5 millones de gallinas. Que si cada una de estas gallinas la multiplicamos por 70 pesos que cuesta cada gallina ponedora, entonces estamos hablando de una cifra de 1.575 millones de pesos solamente de pérdida de los avicultores en aves. Le preguntamos a la Zagarpa que si tenía algún plan para poder repoblar las granjas y dijo que sí tenía un plan y que era un fondo de 100 millones de pesos para repoblar. Imagínense una pérdida de 1.575 millones de pesos y el gobierno federal dice que va a repoblar con 100 millones de pesos. Esto es una verdadera burla para los avicultores de este país. ¿Quiénes sobrevivieron? Pues los que tenían un poco de capital y todos los demás hoy están en la quiebra económica absoluta porque producían pequeñas cantidades y entonces no tuvieron la posibilidad hoy de repoblar y menos de corregir el problema tan grave que tienen. Otro dato que arroja la investigación es que jamás hubo desabasto de huevo. La UNA y Huevos San Juan sostienen que en cuanto se dio el sacrificio de las gallinas, ellos importaron huevo para poder conservar su cartera de clientes y que no fue el gobierno federal el que se preocupó por cubrir las rutas de surtir el huevo, si no se preocupó para avisarles que estaban frente a una posibilidad de perder todas sus parvadas de gallina, pues evidentemente menos iba a preocupar por surtir el huevo para alimentar a la gente pobre de este país. Y también sostienen los avicultores de Jalisco que ellos jamás vendieron el huevo a más de 25 pesos con 70 centavos y que no entienden por qué se dio este incremento tan escandaloso. Y decimos nosotros, si se dio este incremento tan escandaloso es porque alguien lo permitió. Y la instancia reguladora de precios en este país es la Secretaría de Economía. Y si recuerdan, los comentarios del ciudadano secretario fueron: si no pueden comprar huevo, pues entonces que coman otra cosa. De ese tamaño es la irresponsabilidad de Bruno Ferrari en este tema. Nos sorprende una nota del periódico La Jornada de la semana antepasada, en donde habla de las ganancias de empresas como Bachoco, 190 millones de pesos en el 2011 y 1.200 millones de ganancia en lo que va del 2012. 1.000 millones de pesos más de ganancia de una sola empresa. ¿Y a costa de quién? Solamente a costa de los pobres de este país. Y si Bachoco tuvo esas ganancias, ¿quién lo permitió? Pues el que controla los precios. ¿Y quién controla los precios? La Secretaría de Economía, es decir, Bruno Ferrari. Con la gripe aviar,
La investigación arroja que fue un pretexto para justificar el alza del huevo y favorecer a los grandes empresarios de este país, con excepción de Huevos San Juan, porque curiosamente fue a esta empresa, que es competidora, una empresa 100% mexicana, que está compitiendo con las transnacionales como Bachoco, a la que más se le pegó. Solamente Huevos San Juan sacrificó 6,5 millones de gallinas. Se le niega el acceso a que tenga agua. Y estamos revisando ese tema de lo que está pasando en Jalisco, de por qué no quieren que acumulen agua, de que por qué no quieren que perforen pozos. Entonces, ¿de dónde van a darle agua a las gallinas? Yo creo que van a comprar pipas de manera permanente y no sé si salga barato, pero evidentemente el comprar pipas implica un gasto más para el proceso de producción y necesariamente tendrá que venir otra vez incremento en el alza del huevo. ¿Cuántos productores perdieron su patrimonio? Muchos. Estamos revisando cada una de las granjas y sí les puedo asegurar que anda sobre el 85, el 90% de los productores que perdieron su patrimonio en Jalisco, granjeros. No se vale que en aras de favorecer a las grandes empresas se atente contra las pequeñas empresas productoras de huevo en este país. Economía quiere monopolios, los monopolios los prohíbe la Constitución de la República y por eso no estamos de acuerdo y por eso hicimos esta investigación y por eso vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias como lo anunciamos. Por otra parte, esta investigación de la crisis del huevo nos permitió atender que existen responsabilidades por diversos actores, desde las autoridades y particulares involucrados en el proceso productivo y de comercialización. Voy a leer la parte legal porque es importante que el pueblo sepa que hay un marco legal que obliga a las autoridades a actuar de determinada manera y que ninguno de ellos hizo caso de este marco legal. El Senado de la República, una de sus facultades es supervisar las funciones del gobierno y si incurren en omisiones y si incurren en responsabilidades, entonces el Senado tiene que tomar una decisión. ¿No es cómplice? ¿O se mete de veras al asunto y deslinda responsabilidades y el que tenga que pagar, pues que pague por haber permitido que millones de mexicanos, ahorita les voy a dar el dato exacto, millones de mexicanos estén sufriendo hoy pobreza alimentaria? ¿Sí? Solamente la crisis del huevo generó 6,889,356 mexicanos más sin la capacidad de cubrir satisfactoriamente sus requerimientos nutricionales. Imagínense el drama. Tenemos 57,7 millones de mexicanos en la pobreza patrimonial. Tenemos 28 millones de mexicanos en la pobreza alimentaria. Y tenemos de esos 28 millones de mexicanos, 20 viviendo en las zonas rurales de México. Ahora hay que sumarle 6,889,356 mexicanos más, según los datos del INEGI. Penalmente, presentaremos la denuncia correspondiente a la Procuraduría General de la República para que se investigue y consigne ante la autoridad judicial a todos los responsables que se ubican en los supuestos penales federales. Por lo menos consideramos que se materializaron las conductas tipificadas en el Código Penal Federal previstas en el artículo 253, fracción primera, inciso A, E y G, 254 y 254 bis, en perjuicio de millones de mexicanos que por el alza del precio del kilo de huevo no pudieron consumirlo. Entre los delitos contra la economía pública, los cometidos contra el consumo y las riquezas nacionales, sancionan los actos o omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de 3 a 10 años y con 200 a 1,000 días de multa. El tipo tutela como bien jurídico protegido a los artículos de consumo necesarios o generalizado, como en este caso lo es el huevo, que constituye uno de los principales productos de la dieta y de consumo de proteínas del pueblo mexicano. La autoridad tiene como fundamento el artículo 253, fracción primera, inciso A, E y F, que en la parte que importan sancionará a
Inciso A, el acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores. La oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicio con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. Y G, la venta de inmoderado lucro por los productores, distribuidores o comerciantes en general. En los términos del penúltimo párrafo del artículo 253, entendemos que también hay omisiones dolosas por parte de funcionarios públicos, por lo menos de la Secretaría de Economía, de Zagarpa, de Senacica y de la Profeco, que ante estas circunstancias dejaron de actuar, ya que al encontrarse en las hipótesis penales que hemos señalado, debieron denunciar y depositar los artículos de consumo necesario y tomar las medidas necesarias para evitar que el problema llegara a la magnitud que representó en el precio del huevo y que éste subiera a más de 100 pesos en estados como Baja California Sur. En el mismo tenor, estaremos atentos para que la PGR investigue y consigne a los responsables que se ubiquen en los supuestos que establece el 254 en su fracción segunda, cuando se ocasione la difusión de una enfermedad o de las plantas o de los animales con peligro a la economía rural, al acreditarse una acción dolosa por introducir un agente de contaminación en las granjas productoras de huevo de los Altos de Jalisco, y en su caso para que la Comisión Federal de Competencia realice la querella correspondiente por el delito previsto en el artículo 254, bis, fracción primera, contra quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores, cuyo objeto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados por los mercados. Administrativamente, en el marco de responsabilidades y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, presentaremos las acciones correspondientes para que se investigue y en su caso sancione las conductas que pudieron coadyuvar a que el problema de la crisis del huevo se haya agravado y afectando a millones de mexicanas y mexicanos, sobre todo los que menos tienen. Ante la Secretaría de la Función Pública habremos de entregar los elementos de la presente investigación y los hechos que nos constan y realizar el debido seguimiento a los procesos efecto de entender si hubo dolo, negligencia o omisiones culpables en el marco de las atribuciones específicamente consignadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que procedan las sanciones que deban aplicarse conforme a derecho. La Secretaría de Economía, en la parte que interesa, tiene como atribuciones en el artículo 34 cuidar del abasto y precios en el país, siendo trascendental el tratarse del huevo para evitar especulaciones y encarecimiento como productos básicos, como lo señalan las fracciones 1, 2, 3, 7, 9, 11 y 18. La fracción 1, formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. La segunda, regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios. La tercera, establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas ganaderos en coordinación con las dependencias competentes. La séptima, establecer la política de precios con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que consideren necesarios y definir el uso preferente que se deba dar a determinadas mercancías. La novena, participar en las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. La 11, coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el Sistema Nacional para el Abasto con el fin de asegurar de los consumos básicos de la población, la comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. Y la 18, organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios. La Zagarpa y el Senacica, en la misma Secretaría, en el artículo 35, tienen responsabilidades delicadísimas en este tema, como lo señalan las fracciones la 1, la 2, la 4, donde su campo de actuación fue trascendental en este tema, ya que la merma productiva del huevo afectó principalmente al campo y al consumo nacional. 1.
formular y conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes. 2. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la responsabilidad de las actividades económicas rurales. 4. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia. La Profeco, por su parte, ha señalado diversas responsabilidades que dice está investigando. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el problema no inició en estos días, sino que la parte más álgida de la crisis corresponde a los meses anteriores, donde no vimos la actuación oportuna de esta institución ni de las otras que hemos mencionado. En coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, un elemento importante en la investigación fueron las sentencias en los juicios de amparo y los juicios de amparo en revisión de los diversos tribunales colegiados de los circuitos competentes, donde los jueces de distrito que atendieron como acto reclamado principal la cancelación de la norma mexicana 044 ZOO 1995 de la campaña nacional contra la influenza aviar, emitida y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Coordinador General Jurídico de la Zagarpa, no por el titular, hay que rescatar esto, emitiendo un simple acuerdo por el que se da a conocer la campaña y medidas sanitarias y aplicarse para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la influenza aviar notificable en el territorio de los Estados Unidos mexicanos en la que se encuentre presente esta enfermedad que violentó los principios y disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. El sobreseimiento de los juicios de amparo fue principalmente por no existir al momento de resolver afectaciones patrimoniales a los quejosos, pese a los dictámenes periciales que determinaron que había una mayor protección contra la influenza aviar por la norma oficial vigente que por el acuerdo citado que lo sustituyó. Lo anterior nos lleva a la obligación de coordinarnos con el Consejo de la Judicatura Federal en el marco de la cooperación entre poderes públicos para estudiar los marcos legales vigentes y para que la ley y las instituciones puedan atender de manera objetiva los problemas sociales, técnicos y jurídicos necesarios, evitando la afectación de la colectividad en temas tan fundamentales como la subsistencia alimentaria, si fuera necesario, que deban hacerlo de oficio. Internacionalmente, debemos precisar las posibles acciones a emprender en materia penal internacional, ya que el gobierno mexicano, con su actitud neoliberal, ha desprotegido a miles de familias mexicanas, especialmente cuando a partir de la imposibilidad de haber adquirido el huevo por sus precios elevadísimos, puso en riesgo el consumo de esa proteína elemental, ubicándonos en la hipótesis de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional que depende de esa proteína para subsistir, que por faltas inexcusables del gobierno mexicano se puso en sometimiento internacional a condiciones de existencia que podría haber acarreado su destrucción física por hambre, total o parcial, lo que está claramente tipificado como delito de genocidio en los artículos 6, inciso C del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual México es parte. Sin un afán protagónico, no exageramos cuando señalamos que cuando se cometa un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, actos inhumanos como provocar grandes sufrimientos al pueblo mexicano al llevarlo a una condición de hambre, se atenta gravemente contra su integridad física y mental, lo que constituye una humanidad tipificada en el artículo 7, numeral 1, inciso K del mismo ordenamiento invocado. Posición. Nuestra responsabilidad del Senado es atender los problemas que aquejan particularmente a la población que menos tienen, con quienes tenemos una deuda histórica social. Instaremos a la autoridad investigadora y en su momento a la autoridad judicial y a los órganos internacionales para actuar de manera diligente y responsable, para que el castigo sea ejemplar y en consecuencia para actuar de otra manera, si queremos que en México la impunidad deje de imperar en perjuicio de los que menos tienen. Debemos dejar en claro que bajo ninguna circunstancia podemos dejar pasar estas conductas contra el pueblo de México, además de que propiciaremos que el número de mexicanos en pobreza alimentaria se incremente y que la falta de proteína que se dejó de consumir nos haga más vulnerables a enfermedades comunes. La autoridad debe entender que el pueblo de México es generoso con el sueldo de los servidores públicos, por lo que no podemos permitir que ninguna autoridad deje de actuar en el marco legal de sus atribuciones, debiendo atender desde nuestra parte las iniciativas que sean necesarias para adecuar el marco jurídico nacional. El huevo
no volverá a los precios que tenía antes de la crisis, sentenció el gobierno. Luego entonces los pobres están sentenciados a no poder conseguir su principal proteína, que es el huevo. Si el gobierno no puede controlar el precio de huevo, desde nuestro punto de vista debe subsidiarlo si realmente quiere que nuestro pueblo tenga una alimentación digna a la que tiene derecho por ley, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución de la República. Por su atención, muchas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto las contestamos. La primera, senador. ¿Qué tal, senador? Iván Moreno, de Grupo ASIR. Entonces, me gustaría ir cerrando un poco esto para que nos quede muy claro. Hubo una especulación deliberada aprovechándose de una supuesta enfermedad, primero. Segundo, entonces, ¿contra quiénes se va a proceder penalmente? Nombres, le digo algunos: Bruno Ferrari, Economía, Francisco Mayorga Zagarpa, tal vez algún subsecretario de la Secretaría. Y también, aunque no menciona esto, sí es un tema derivado. Durante esta crisis, algunos compañeros estuvimos precisamente viendo este asunto y platicábamos con algunos productores de huevo y ellos nos decían que finalmente esto era necesario porque también de alguna manera estaban incrementándose el precio de los alimentos, de los insumos precisamente para producir huevo. ¿Qué de cierto hay en estos argumentos? Si también fue parte de su investigación y si lo tienen ustedes de alguna manera tipificado, porque entonces habría que proceder contra algunos de estos productores que aprovechándose aparentemente de una enfermedad que según la investigación dicen es prácticamente imposible que se haya dado, pues se proceda penalmente también en contra de ellos. Sí, con respecto a la primera, una especulación deliberada. Esa es la parte que tendrá que investigar la autoridad judicial. El sentido común dice que al no haber habido desabasto y en todo caso al haberse muerto únicamente el 10% de las gallinas del país, no era para que el precio del huevo se incrementara de la manera escandalosa que se hizo. Evidentemente ya señalamos que el responsable por ley de cuidar que estas situaciones no se den es la Secretaría de Economía, en la parte económica, y la que tiene la responsabilidad de cuidar que no se den este tipo de situaciones en la parte sanitaria, pues es Zagarpa. En la parte concreta sería Economía. Hubo una situación deliberada, reitero, la autoridad tendrá que deslindar responsabilidades a partir de los elementos que se estén aportando en este asunto. Nombres, será contra quien resulte responsable. La propia autoridad tendrá que deslindar a partir de los elementos que se le proporcionen. Que si era una justificación la de la gripe aviar para incrementar, porque los precios de los implementos para alimentar las gallinas subieron de precio, pues me parece que es un acto criminal el hecho de que sea utilizado un argumento como el de la gripe aviar para justificar el alza del huevo. Por eso la situación, por eso la molestia. Yo la verdad estoy muy molesto con esta situación y como senador de la República yo no puedo ser tapadera de nadie y menos puedo establecer complicidades que dañen a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, que pasen buen día.